En la unidad empresarial y de gobierno de Total Play ofrecemos soluciones, seguridad, expansión. También hay otras formas de explicarlo. Enlazamos, protegemos. ¿Lo quieres más fácil? Gobierno. Trabajamos mano a mano para ofrecerte más seguridad y mejores servicios en la ciudad, como los espacios inteligentes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de CDMX y Quintana Roo. Banca. Aseguramos transferencias y agilizamos transacciones en la banca digital. Somos esa seguridad que no ves, pero que está presente en cada segundo durante tus operaciones. Educación. Acercamos estudiantes y docentes a la mejor experiencia educativa con diferentes herramientas tecnológicas. Servicios. Nos gusta ayudarte a cumplir tu misión, siempre abriendo las posibilidades de negocio. Facilitamos la creación de ventajas competitivas para que seas el líder de tu mercado. Retail. Hacemos de lo complejo pasos simples para tus clientes, estabilidad, confiabilidad y seguridad en todas tus operaciones. Industria. Usamos la tecnología a tu favor para disminuir errores humanos, aumentar la productividad, mejorar procesos e incrementar la seguridad. Hospitalidad. Somos pieza clave en hospitalidad. Garantizamos la mejor experiencia en turismo. En pocas palabras, somos un equipo con las mejores soluciones para tu empresa. No importa cómo lo expliquemos, importa cómo juntos podemos crear un mundo mejor. Unidad Empresarial y de Gobierno de Total Play. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este webinar en formato híbrido que presenta El Economista en colaboración con Total Play. Nos da mucho gusto presentar un evento 2023, un año de muchos temas de conversación, algunos de coyuntura, algunas megatendencias para las empresas, para la industria, pocas megatendencias tan importantes como la transformación digital que cabe en este concepto de Industria 4.0. Tendremos alrededor de 3 horas y media, un poquito menos, de conversaciones, un panel, una conferencia magistral. Y para empezar, me gustaría dar la bienvenida a nuestro primer expositor. Tendremos una conferencia magistral con José Antonio Parra, que es director global de transformación digital e información de Grupo Bimbo. Hablaremos, a partir de esta conferencia tendremos un panel y después un segundo panel sobre casos de éxito. José Antonio Parra, seas bienvenido. Esta es tu casa. Luis Miguel, mucho gusto. Encantado de verte. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que este tipo de invitaciones, este tipo de eventos son los que hacen los días todavía más interesantes. Creo que tenemos la obligación de compartir las cosas que vamos aprendiendo, que vamos desarrollando, y en el proceso de hacerlo aprendemos muchísimo. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir con ustedes pues un poco de la historia de lo que me ha estado tocando vivir, relacionado por supuesto con la industria 4.0, pero antes de eso me gustaría ver de quienes estamos aquí presentes, ¿quién ha escuchado de industria 4.0? Levanten la mano, por favor. Ok, como un 50%. Ok, es un tema relativamente nuevo. Vamos a partir del punto. Ese tema fue acuñado en 2015 en la conferencia del Foro Económico por una persona de Alemania. Y bueno, no significa que la revolución 4.0 haya empezado en ese momento. Eso es lo primero que tenemos que entender. Hay varios elementos que han venido dándose inclusive desde la década de los 90s. Y obviamente se han manifestado a tal nivel que ya es evidente, ¿no? Muchas veces las revoluciones empiezan y nos tenemos que dar tiempo como humanidad para entenderlas. Y habiendo dicho esto, yo pensaba tener mi conversación inicial sin nada de ayuda gráficas, más hasta en condiciones regulares les diría, ayúdenme apagando y poniendo una pantalla negra.
Sin embargo, dije, bueno, ¿sabes qué? Les voy a compartir algo aquí. Y que les voy a compartir es un video. Y es un video que no es nuevo y ese es el mérito y esa es la parte interesante. Este video nosotros lo construimos en Grupo Bimbo en 2016. Y es importante porque, es más, para esa fecha nosotros o empezábamos a oír el término de industria 4.0 y a digerirlo, pero ya teníamos muchas ideas de qué iba a pasar y queríamos plasmar nuestra idea de cómo queríamos que se transformara Grupo Bimbo. Entonces, otra vez, 2016, veamos qué pensábamos en ese entonces. ¿Me ayudan poniendo por favor el video? La cadena de suministro de Norteamérica para Coca-Cola Company la lideré por ahí del 2005, esas épocas, antes de que se inventara el iPhone. Y el proceso era radicalmente diferente. Estamos hablando de una de las empresas líderes en su segmento, referentes mundiales, y las cosas que hacíamos no eran muy diferentes a las que se podían haber hecho en los 80s o cosas así. Después me hago cargo de la cadena de suministro de Latinoamérica y las cosas empiezan a cambiar radicalmente. Y esa cadena de suministro empieza a evolucionar en una cadena de información. Una cadena de información en donde las oportunidades de definir la forma en la que cada uno de los puntos de inventario, cada uno de los puntos de manufactura están distribuidos, pues tiene consecuencias en el servicio, en el costo, en la frescura, que si eran importantes para Coca-Cola, pues para Grupo Bimbo son todavía más importantes. Un refresco, dependiendo de la presentación que tenga, puede llegar a durar más o menos un año. El pan es algo que tiene que rotar con mayor frecuencia. El pan es fresco, por definición. Entonces, el reto es cómo hacemos nosotros que esa información fluya desde el consumidor hasta no solamente nuestros puntos de fabricación, sino los de nuestros proveedores. Y cómo integramos esta cadena. Cómo hacemos frente a temas como el de la guerra en Ucrania. ¿Ok? Ucrania es uno de los principales proveedores de trigo. Nosotros somos el mayor consumidor de trigo en el mundo, como se podrán imaginar. El mayor comprador individual de trigo. Y pues yo les puedo decir que logramos pasar sin mayor problema todo este tema inicial. Obviamente las cosas tienden a ajustarse. Los seres humanos tendemos a ajustarnos en el mediano plazo. El reto de los negocios está en ajustarse en el corto plazo, en lo inmediato. Cada vez que tú pierdes la oportunidad de servir a alguien, y sobre todo cuando estás hablando de alimentos, tu competencia los atiende, tu competencia gana. Tú tienes esa oportunidad de no solamente no perder esos espacios, sino que ganar también por los que de repente pierde tu competencia, ¿no? Y así es como nosotros también competimos, ganamos, ofreciendo, por supuesto, los mejores productos, pero manejando nuestras cadenas de suministro de la mejor manera posible. Viene este tema de inteligencia artificial que se destapa brutalmente a partir del 30 de noviembre del año pasado con ChatGPT 3.5. ¿Quién de aquí ha usado ChatGPT? 30%. Bueno, tarea para quienes no han usado ChatGPT. Lleguen a su trabajo, casa o lo que sea y úsenlo. Úsenlo, se van a divertir, se van a impresionar. Parece mágico.
No es mágico, es bastante lógico, pero habla del poder de hacia dónde están evolucionando estos temas de industria 4.0. Hablamos de inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D. Esa parte todavía como seres humanos es muy prometedora, tenemos todavía que encontrarle cómo está funcionando. Les voy a platicar nada más para no dejar esa parte que es uno de los definitorios, sobre todo el concepto original de Industria 4.0. ¿Qué estamos haciendo en Grupo Bimbo con la impresión 3D? Estamos imprimiendo refacciones. Entonces, en lugar de tener ciertos inventarios de piezas para ver cuándo fallaban, estamos nosotros experimentando con diferentes materiales, con diferentes técnicas para reducir el uso de los materiales, de la intensidad de los materiales en la pieza, para encontrar el punto óptimo de diseño, de durabilidad, etc. Y además tenemos la capacidad de seguir cada una de esas piezas en una línea en México, en otra línea en Ucrania, en otra línea en Italia y en otra línea en Colombia, y empezarnos a preguntar por qué fallan de manera diferente. Ahora, estamos aprendiendo, ¿no? Conseguir y desarrollar el talento para que eso suceda lleva tiempo. Los datos están allí, los estamos integrando y estamos nosotros construyendo las capacidades dentro de nuestros equipos de trabajo para que cada vez podamos hacer esto de mejor manera. Y que todas estas posibilidades que finalmente van aquí de un pequeño engrane a un mercado completo, a una marca, a una categoría, puedan seguirse desarrollando cada vez con más profundidad. Entonces, esto abre todas las posibilidades, pero la tecnología se mueve muy fácil. ¿Dónde están las personas que van a hacer uso de esto? ¿Dónde están las personas que además de pedirle a ChatGPT que les componga una canción para su abuelita, pues todos lo podemos hacer, que puedan de manera segura y de manera alineada con las políticas y con los temas de seguridad de su propia compañía, empezar a hacer esas preguntas inteligentes que traigan respuestas diferenciales a las que cualquier otra persona en la competencia pudiera hacer? Esto otra vez está muy nuevo. Estamos hablando de que tiene unos meses que se está liberando, en donde nosotros recientemente somos unos de los primeros usuarios que estamos teniendo acceso a esto de una manera segura, y eso tiene que ver también mucho con las relaciones que uno va estableciendo. Este tema de Industria 4.0 difícilmente se puede hacer en aislamiento. Uno tiene que hacer relaciones con socios de negocio que entiendan lo que están haciendo, que tengan las capacidades, que nos ayuden a guiarnos en las cosas en donde no tenemos nosotros fortaleza, en donde se dé una especie de simbiosis, porque en la medida en la que nosotros aprendemos, también aprende la persona que trabaja con nosotros y vamos reforzando la relación. Y entender el momento en el que las cosas las tenemos que dejar en aislamiento y sí convertirlas en propietarias. Y sí convertirlas en un tema único, no replicable, para que nos den una ligera ventaja en el mercado. Hay muchas personas muy inteligentes trabajando en otros lados, incluyendo la competencia, en donde seguramente harán un catch-up con las cosas que nosotros estamos haciendo. Pero para ese entonces esperamos nosotros estar también un paso adelante. Y ahí es en donde viene el componente humano. Y ahí es en donde toda la filosofía de Grupo Bimbo, centrada alrededor de la persona, se vuelve especialmente importante. Y ante la alternativa de decir, oye, voy a utilizar todas estas capacidades de Industria 4.0
para simplemente incrementar nuestra productividad y nuestros rendimientos en el corto plazo. Oye, lo queremos hacer construyendo capacidades en las personas. Construyendo las capacidades en las personas que hoy trabajan con nosotros, porque si yo quiero salir afuera a conseguir hoy una persona experta en prompts para ChatGPT, ¿ustedes creen que la pueda conseguir fácilmente? No. Esa persona difícilmente existe. Si existe, a lo mejor está trabajando en Google o en Microsoft o en otros lugares y no va a ser fácil conseguirla, pero sí tengo la capacidad y prácticamente la obligación de desarrollarla. Entonces, ¿cómo vamos nosotros caminando en este camino de una industria 4.0 que sea ética, que sea humana? Ese es un punto clave y fundamental, porque corremos el riesgo como humanidad, y es más, seguramente tendremos una crisis de empleabilidad como humanidad. Y vamos a tener que aprender a manejarla, y eso viene desde las universidades, en cómo construimos esa flexibilidad, y viene mucho en las empresas. ¿A qué le vamos a apostar? Y sabiendo que quien haga la apuesta correcta prevalecerá en el camino. Quien haga la apuesta incorrecta, pues no sé, pensamos que puede poner en riesgo la subsistencia de su negocio. Yo entiendo que tengo como 20 minutos y estoy prácticamente llegando al punto, ¿no? Entonces, Luis Miguel, ¿te parece que pare aquí y dejemos preguntas y respuestas o qué sigue? Cuéntame. Pasamos a un panel. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, espero que les haya parecido interesante este camino que estamos recorriendo y pues, seguiremos ahora con el panel. Bueno, estamos encantados. Les pido un aplauso para José Antonio. Gracias. Nos dejas picado con el tema, y para este panel pido que se incorporen nuestros panelistas. Enrique Susarrey, gerente de tecnologías de información de ICAFLOR. Bienvenido, Enrique. Fernando Zamora, director de Producto y Mercadotecnia de la Unidad Empresarial de Gobierno de Total Play. Bienvenido. Antonio Nájera, director de Cuentas Estratégicas y de Gobierno de la Unidad Empresarial y de Gobierno de Total Play. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Gracias. Tenemos 45 minutos más o menos para platicar. Creo que José Antonio ha hecho una espléndida introducción al tema. Nos quedan algunas preguntas, vamos a decir, de aterrizaje. Me gustaría abrir este panel pidiéndoles a cada uno de manera breve cómo están viviendo ustedes la experiencia de Industria 4.0 en México. ¿Qué es lo que ven? Por momentos yo escuchaba a José Antonio y decía, bueno, este señor viene del futuro y viene de otro lado. En México, en el México de las pymes, en el México de empresas que evidentemente tienen ambición, pero también son muy conscientes de presupuestos, etcétera. ¿Cómo se está viviendo esta implementación de Industria 4.0? Empiezo contigo, Enrique. Bueno, yo represento a la empresa ICAFLOR. Somos una empresa de construcción industrial. ¿Qué está pasando en la industria 4.0 dentro de la construcción? Vamos un poco lentos. La industria de la construcción en la parte de tecnología no está a la vanguardia, pero ya estamos utilizando algunos IoTs para poder controlar a lo mejor concretos, drones y algunos dispositivos para poder medir algunas cosas que estamos haciendo. Para nosotros es muy muy importante el que esta tecnología se vaya desarrollando para que podamos empezar a hacer construcciones más rápidas. Para hablar de lo que estoy diciendo, tienes temas en los que tienes que construir algo que para hacer un riel o algo por el estilo tienes que hacer toda una construcción de concreto. Pues eso es muy lento. Estamos empezando a hacer la parte de prefabricación de este tipo de cosas, ¿no? Que se asemejaría mucho a la parte de 3D, ¿no? Entonces, puedes adelantar cosas prefabricando, puedes adelantar cosas prehaciendo estructuras
para que puedas únicamente montarlas y tenerlas dentro de las plantas que estamos desarrollando. Eso es lo que más está haciendo la industria de la construcción. Vamos a volver contigo. Nos dices, va un poco lento, pero ya hay usos concretos. Exacto. Y el principal resultado nos ahorra tiempo. Asumo que ahorrar tiempo es bajar costos. Exacto. Fernando Zamora. Sí, gracias. Mira, desde el punto de vista de TotalPlay nos toca visitar muchas empresas de todo tipo y vemos cómo pues, muchas empresas ya están pensando en la industria 4.0, definitivamente. Sin embargo, vemos que lo traen como un concepto que todavía no llegan a concretizar de alguna manera, ¿no? Y algo que hemos visto es muy importante, antes de llegar a la industria 4.0 tienes que tener muy buenas bases para que puedas recolectar toda la información. Tener el CRM muy bien ajustado, tu ERP, tener tu capa de conectividad también permeada en todos lados. La capa de conectividad es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que tener una buena conectividad con tus proveedores, con tus mismos sitios centrales, con tus bodegas de alguna manera, internamente también. Entonces hemos visto que cuando trabajamos en estos proyectos, siempre vamos a ver primero cómo está la capa de conectividad para poder estos datos de manera segura transferirlos a una parte más de conocimiento y a una parte más de inteligencia. Entonces vamos bien, pero todavía estamos ajustando las bases. Me parece muy relevante lo que dices tú, hay que hacer una tarea interna mucho antes previa que localizar un buen proveedor. O sea, hay, yo me atrevo a decir incluso una parte introspectiva. Es qué quiero hacer, para cuánto da el equipo que tengo y por supuesto cuál es una estrategia realista, ambiciosa. Antonio Nájera, cuéntanos. Bueno, yo creo que aunando en lo que han dicho aquí los expertos en esta industria 4.0, yo creo que la parte fundamental es la visión que el líder tenga de esta evolución, ¿no? Cuando nosotros dejamos de ver esto como un gasto y lo vemos como una inversión a futuro, es en donde creo que vamos a tener el mayor retorno de esta inversión, ¿no? Dentro de toda esta cadena, como bien lo decía Fernando, no nada más está cómo vas a enlazar toda la cadena de valor que tiene la producción de un bien, ¿no? Creo que también es muy, muy, muy importante la capacitación de las personas, ya lo comentaba José Antonio, cómo vamos a preparar a nuestro equipo para hacer frente a esta nueva evolución que estamos viviendo. Entonces, creo que la tarea es compleja, pero se empiezan a dar muchas iniciativas para entrar en esta nueva visión. José Antonio. Sí, y aquí, Luis Miguel, tú preguntas cómo están las cosas en México. Tenemos que entender, México es una realidad sumamente compleja. Tenemos lugares e industrias del país que no ha llegado ni siquiera a la industria 1.0. Eso lo tenemos que entender, gran parte. Otra en donde estamos en industria 1.0, 2, menos 3, y la parte de 4.0, por lo menos en nuestra experiencia, es muy pequeña, pero es la gran oportunidad. La gran oportunidad para México es dar el salto. Nadie dice que tenemos que pasar 0, 1, 2, 3, 4. Podemos ir de 0 a 4. Estamos en el panel empresas grandes, muy grandes. Decías tú, son muchos países. Decías tú, José Antonio, son muchos países. Me interesa que nos cuenten qué lecciones de una gran empresa, una empresa global, son aplicables para una empresa más pequeña en este proceso de transformación digital, cómo lo viven los clientes de ustedes, cómo lo viven sus proveedores. Estoy pensando en Icaflor, que dices, bueno, es una empresa binacional de gran escala, pero trabaja con un ejército de empresas mucho más chiquitas. Decía en algún momento Fernando, está el tema de la conectividad en lo interno, pero también con los proveedores, cuando menos con los proveedores clave. ¿Cómo podemos hablar de industria 4.0? No de las grandes hacia las pymes, sino de los pymes hacia arriba. Mira, yo te puedo comentar que en nuestro tema es verdad, o sea, el tema de los proveedores para nosotros es una complicación. Nosotros compramos mundialmente todo, tubería, equipos, materiales, cables.
En realidad México como tal no puede producir todo lo que necesitamos para cualquier planta que hagamos, refinería o lo que sea, ¿no? Y sí tienes que hacer cadenas para ver cómo haces la colaboración con ellos en tiempo, porque obviamente uno pueden estar en China, horarios diferentes, y ver cómo colaboras con ellos, cómo transfieres información, cómo transfieres planos, cómo ayudas a que esta realidad se pueda hacer o caminar con ella directamente. Es algo complicado. Lo mismo que todos han dicho, la parte de capacitación es importante. Nosotros traemos un tema importante en México. Las universidades no están generando la cantidad de ingenieros que necesitamos en el país. ¿Qué tipo de ingenieros? Nosotros José Antonio es generamos ingeniero químico, asumo químicos, que todos... mecánicos, eléctricos, industriales. Es difícil ya tener ingenieros. Se están haciendo convenios con algunas universidades para poder tener ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es muy importante que la gente esté capacitada y tenga esas habilidades para poder pasar a la industria 4.0, porque no nada más es que ellos aprendan a hacer algo de ingeniería, sino tienen que utilizar inteligencia artificial, tienen que hacer colaboración, tienen que manejar videos y tienen que aprender a conectarse con el mundo, porque ahora ya estamos globalizados. Nosotros hemos hecho ingeniería en tiempo real con otras partes del mundo, ¿no? Aquí me parece que tenemos que tener, yo no diría cuidado, sino una visión muy amplia, y esto lo digo en general, porque cuando nosotros tuvimos la primera revolución industrial, eran muy pocos los que podían conseguir esa gran máquina de vapor. Era carísimo, era dificilísimo, se dio en Inglaterra, Estados Nuestros Unidos. tatarabuelos, en dado caso. Exactamente. Y luego, motor eléctrico. Oye, eso a lo mejor yo puedo conseguir uno. Después, una pequeña computadora para la 3. Y ahora, el Internet nos permite que todo mundo pueda participar en la industria 4.0. Parece que es muy compleja, pero cuando la partimos en pedacitos hay espacio para todos. Sí, ahí te puedo comentar yo, por ejemplo, en la parte de ingeniería. Hace 30, 35 años en México se seguía haciendo la ingeniería en planos, respiradores, a mano. Pasamos a hacer AutoCAD, de ahí pasamos a hacer 3D y ahorita hacemos ingeniería en tiempo real en el mundo. O sea, la evolución nos ha llevado a este tipo de cosas. Fernando Antonio, cuéntenme su experiencia con empresas pequeñas, micro, medianas. ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando? De hecho, hay una gran diferencia cuando vamos con empresas muy grandes, corporativas tipo Bimbo, que aquí está José Antonio, pues tienen un departamento impresionante de TI, tienen mucha gente muy bien capacitada, aparte traen pues todo el aprendizaje también con sus corporativos a nivel mundial. Y es muy diferente en la pyme. Cuando vamos con las pymes o empresas más pequeñas, que nos ha tocado ir también empresas medianas, pues muchas veces tienes que tratar a veces con los dueños, sobre todo en las pymes, y el dueño pues trae muchas ganas. Muchas veces esta persona es un innovador que está manejando el negocio. Entonces él quiere hacer muchas cosas, pero no tiene un staff como lo tienen las grandes empresas multinacionales. Entonces saben que van para lo mismo, pero las capacidades son muy diferentes, ¿no? Entonces aquí la recomendación es apoyarse con proveedores que les van a apoyar a todo esto, porque no tienen todo un staff como tienen las grandes corporativas, ¿no? Y aprovechar su flexibilidad, que es un gran valor. Eso es muy importante. Sí, son lo que una empresa pequeña o mediana se puede mover en meses, a lo mejor un corporativo le toma años. Entonces ahí es donde está el valor, que estas empresas pequeñas se pueden mover muy rápido y pueden hacer de repente cosas muy disruptivas contra unos grandes corporativos. Tienen más flexibilidad, rapidez de respuesta. Agilidad de respuesta. Eso es lo que se encuentra en este tipo de... Y además, recordemos que uno de los grandes desafíos es tener la información en tiempo. Eso es lo que nos permite esta industria 4.0. Tener la información en tiempo, ahí es donde está el gran desafío. Y como decía Fernando, los dueños en muchas ocasiones de pymes son aquellos que se están enfrentando a esta nueva visión y decir, oye, a ver, no es lo mismo que yo me entere 1 o 2 semanas después qué está pasando ahorita que lo pueda tener en este momento. Ese es el gran desafío y es en donde las pymes y medianas empresas, como dice, con esa agilidad y esa visión de reacción están adoptando este tipo de situaciones. A mí me gusta mucho lo que dices, Tocayo. Fíjate que nosotros no hace mucho todavía decíamos, hagamos que las cosas se hagan para durar. Y ahora decimos, hagamos que las cosas se hagan para cambiar. Y eso modifica absolutamente todo. Entonces,
la empresa grande está tratando de emular a la empresa pequeña y a veces la pequeña quiere convertirse en la grande. Entonces eso da una dinámica espectacular. Entre líneas, todos lo dicen, Antonio lo dijo con todas las letras, el papel del líder. ¿Qué es un buen líder para una transformación digital, para tener una industria, una empresa 4.0? Bueno, yo creo que ahí el tema principal es la colaboración, porque obviamente tú no puedes llegar a ser líder si no vas acompañado de tus proveedores y toda la gente que puede ayudarte a llegar a las metas de 4.0. Hablamos mucho de inteligencia artificial y bien lo dijo José Antonio, o sea, tú puedes poner lo que quieras en ChatGPT, te va a contestar, pero atrás de eso, ¿qué puedes hacer con esa información? ¿Cómo la puedes compartir? ¿Y cómo la puedes enriquecer para llegar a un bien común dentro de la organización? Generalmente pensamos en empresas grandes que dicen son la punta de lanza, pero en realidad estamos acompañados de muchísimas cosas, talentos dentro de la misma organización para llegar a esos puntos. Tú dices, un líder tiene que fomentar la cooperación. Antonio. Mira, ahorita que preguntabas acerca de cuál es un buen líder en la actualidad, yo creo que la capacidad de un líder actuar es la capacidad de interactuar intergeneracionalmente. ¿Qué es esto? O sea, cuando hoy nos enfrentamos a diferentes generaciones, ¿sí?, ese liderazgo tiene que poder engranar todas estas generaciones. A mí me pasa, y yo le digo a mi equipo, ¿no? Yo soy una generación prehistórica en comparación de lo que ¿Tú ya encontraste el modo de trabajar con los millennials? Exacto. Todavía no lo encuentro, pero esa es la capacidad que hoy un buen líder tiene que tener. Porque vas a encontrar personas en tu equipo que vienen con este tipo de tendencias, pero lo traen en la punta de los dedos. Y otras personas que nos cuesta un poco más trabajo entender hacia dónde vamos con este tipo de... Ahí es donde viene el liderazgo. Yo creo que un líder en la parte de la industria 4.0 tiene que entender muy bien, obviamente, su negocio. Sí, tiene que entender cómo va a adaptar su modelo de negocio a esta transformación 4.0 o industria 4.0. Y tiene que meter mucho el factor humano que ahorita estamos platicando ahorita, ¿no? Tenemos que utilizar lo que decía ahorita José Antonio, la inteligencia con todas estas nuevas tendencias, hacer al humano más colaborativo, que es una tendencia a final de cuentas, hacerlo más predictivo, que es una tendencia también, hacerlo más inmersivo. Ahorita con la realidad aumentada y todo eso se puede meter prácticamente a cada tornillo de cada máquina, hacerlo más seguro también. Entonces todo esto, cómo darle con estas nuevas capacidades, estas nuevas funcionalidades tecnológicas que se adapten al humano. Estaba leyendo también estos esqueletos que hacen al humano más fuerte, que tienen que estar cargando cosas. Exoesqueletos. Exoesqueletos, exactamente. Entonces son cosas, dices, bueno, no voy a hacer al humano a un lado, tiene que estar en el centro todo el proceso, pero voy a usar toda esta tecnología en favor de la empresa, pero también del ser humano. Te quedaste callado, José Antonio. No me voy a quedar callado, pero sí me gustaría agregar, porque no puedo estar también más de acuerdo con lo que se ha dicho, voy a agregar algunos puntos. El líder para la industria 4.0, y yo diría el líder en general actual, tiene que ser un líder que no es experto, que no se posiciona como experto, sino como aprendiz. Si yo llego sabiendo que sé las cosas, estoy perdido. No le voy a dar espacio a las cosas nuevas. Y yo quiero ver qué está pasando en mi equipo, qué nuevas ideas traen. Y muchas de ellas espero que sean suficientemente locas e inservibles como para que nos hagan pensar. Para que eventualmente fallemos rápido y aprendamos rápido. Entonces ese líder que antes era el sabelotodo, tiene que cambiar al líder aprendiz. Hago una pausa y quiero entrar a otro tema. Mencionabas tú, Fernando, el tema de la conectividad interna, externa. Eso nos lleva a una conectividad tan brutal como la que estamos viendo, nos decía Enrique, diseñar en tiempo real, en algunos casos con alguien que está en otro lado, en algunos casos con alguien que no sabemos si está, y quiero enfatizar esto por cuestiones de ciberseguridad. Hay un horizonte donde todo es posible, entre otras cosas que las cosas salgan mal. Sí, yo creo que la parte de la ciberseguridad es súper importante y muchas de estas tendencias, como decía José Antonio, no son nuevas, ya existen desde hace muchos años. Aquí yo creo que
Lo nuevo también es que ya se están autoconectando todos estos dispositivos que antes estaban de manera independiente. Entonces, al estar todo conectado, todo comunicado y todo a través de Internet, pues se convierte en un vector de ataque, en un vector de ataque cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que estar, son las capas básicas que tenemos que tener muy claras. Todo el tema de la conectividad, el tema de la información y saber que tenemos que proteger toda la cadena a final de cuentas. Mucha de la información también, con las tendencias, ya no están en la empresa. Están en las computadoras personales, están en las tabletas, están en la nube, la información está en transición. Entonces tenemos que tener todos estos mecanismos para acostumbrarnos a que la información ya no está centralizada. Entonces ya existen muchas maneras de proteger la industria 4.0. Ya hay mecanismos especializados para todos los protocolos, porque hay ataques que ya son específicamente para atacar ciertas líneas de producción. Entonces aquí es toda una materia, la ciberseguridad dentro de la industria 4.0. ¿Dónde está la línea entre ser consciente y ser paranoico en ciberseguridad? Yo creo que esa línea que mencionas está en el costo que puede acarrear a la organización. O sea, hoy en día, como bien lo mencionaban, la parte de ciberseguridad es fundamental. ¿Por qué? Porque estás conectado, como bien lo decías tú, con alguien en el mundo que no sabes si existe, ¿sí? Hemos tenido nosotros, con muchos de nuestros socios de negocio, hemos llegado a que han suplantado a la organización, están vendiendo por la organización a través de meterse dentro de la infraestructura misma de la organización. Y a lo mejor tienen todo el desarrollo de procesos, pero no tienen la parte de seguridad para este tipo de infraestructura. Y entonces ahí cuando tú dices, oye, ¿dónde viene la línea en el costo que puede implicar esto? Un ataque, ¿no? Que son miles de millones de dólares anuales lo que implica esto. Los expertos número 1 en industria 4.0 son los cibercriminales. Exacto. ¿Nos quieres asustar? Cuéntanos. No, porque tú decías, a ver, oye, el tema entre paranoico y no sé qué. Yo creo que más nos vale ser un poquito paranoicos, porque los cibercriminales están algunos pasos adelante y tenemos que ser conscientes de esos riesgos. Y yo creo que va a haber mucha información, ya todo está conectado, todo está generando información. Tienes que entender cuáles son tus activos informáticos más importantes de la empresa. Y a esos activos informáticos más importantes, dedicarle los mejores recursos en ciberseguridad. No es lo mismo estar protegiendo cierta información que si tú sabes que si te la roban no va a pasar nada, a que te roban realmente la fórmula secreta de tu empresa. Entonces, esos activos, se llaman las joyas de la corona, que le llaman en el mundo de ciberseguridad. Tienes que dedicarle todo el empeño, todo el esfuerzo para lograr, buscar, protegerla. No significa que a lo mejor lo vas a lograr al 100%, porque siempre hay un avance de una amenaza más arriba. Tienes que estar, esto no es una meta, es una carrera constante que tienes que estar mejorando a final de cuentas. Enrique, tienes rato. Sí, para mí el tema está más en un tema ya personal. O sea, yo sé que todo el mundo nos preocupamos por las organizaciones, qué tal si hackean la empresa, pero finalmente nosotros somos los hackeados. Ya traemos en este momento el teléfono, tenemos no sé cuántas cuentas en el teléfono, el celular, el reloj, los carros, todo está conectado. Desde mi punto de vista, los humanos tenemos que estarnos protegiendo. No digo que las organizaciones no sean, pero finalmente somos la pieza más vulnerable en toda esta cadena, porque sobre los humanos son los que nos van a hackear. Te escucho y da la impresión, me corregirás, que dices, lo primero es sentido común, pero basta el sentido común en un tema donde hay cibercriminales 4.0, donde hay literalmente, donde el otro va a aprovechar mucho más tus vulnerabilidades de lo que te hubieras imaginado. Mira, te voy a dar el ejemplo. Mucha gente ha tenido este evento, vas en el carro, te paras en el semáforo, llegan y te asaltan. Y generalmente los asaltan a la gente que trae el celular en la mano, que viene distraído o algo por el estilo. Lo mismo pasa con los ciberdelincuentes. Andan buscando a la gente que no tiene esa seguridad en su casa, en su familia. O sea, tratan de buscar la manera de llegar socialmente hacia ellos para poder hackearlos. Eso es un punto muy importante, porque es la gente que va a llegar. O sea, si a mí me hackean, y toco madera, soy el gerente de TI.
Entonces deben pensar que yo debo tener los accesos suficientes para poder hackear a la organización. Entonces soy vulnerable. Yo tengo que tener muchísimo cuidado con esa parte y creo que los que estamos aquí debemos estar igual. Eres un cisne negro dentro de tu organización. Sí, son los activos informáticos. Tienes que saber quién los tiene para proteger más fuerte esos elementos de alguna manera, ¿no? Hagamos un ejercicio aquí, si les parece. ¿Quién usa WhatsApp de los que estamos en el auditorio? Todos. Todos, ¿verdad? Bueno. ¿Quién tiene activado la autenticación multifactorial? No todos. Creo que no todos. O no todos levantaron la mano, o no todo el mundo sabe eso. Chéquenlo. Altísimo riesgo si no lo tienen. Buenísimo. Fíjate, ¿no? Y nada más quería añadir, ya existen ahorita ataques as a service. O sea, no tienes que ser un experto para atacar a una empresa. Tú puedes buscar por internet, te puedes meter a la dark side, te puedes meter a la parte oscura del internet y puedes contratar a un hacker. ¿A quién quieres tumbar? ¿En qué fecha? ¿A qué hora? ¿Cuántos elementos? Tú pagas y estás dirigiendo un ataque sin tú ser un experto. O sea, ya hay ese tipo de ataques ahorita. Los puedes contratar por tipo de industria, hay todo un menú. Entonces tienes que estar ya de alguna manera siempre buscando pues esa seguridad y esos elementos de acuerdo a tu industria. Creo que lo consiguieron, ya nos pusieron un poco nerviosos. Quiero volver a una pregunta que hizo José Antonio en su conferencia y cuando dice, bueno, ¿quién sabe qué es Industria 4.0? Y más o menos la mitad no sabe. Ojo, el que no sepa no quiere decir que no esté participando. Me gustaría México 2023, México 2024, México 2025. ¿Cuáles creen ustedes que son los siguientes pasos para México en Industria 4.0? Hemos hablado del papel del líder, hemos hablado de la necesidad de tener más ingenieros, de la importancia de la ciberseguridad, pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio de futurología, como se puede ahora, solo con periodos muy cortos. ¿Qué va a pasar en 2023, 2024? Decías tú, José Antonio, creo que todos estamos un poquito obsesionados con el ChatGPT, pero no es la única novedad. ¿Qué otras cosas están pasando a las que les tenemos que poner atención y sobre todo en las que podemos intervenir para tomar decisiones que nos den pequeñas ventajas en este año, en el que viene, en un horizonte razonable? Yo creo que son varios factores. O sea, 2025 está a la vuelta de la esquina y estos cambios van a ser muy rápidos. Yo me acuerdo hace muchos años, leí un libro que decía, salía el radio y de la radio a la televisión pasaban, no sé, 20 años. Había mucho tiempo para adaptarse a esos cambios, ¿no? Ahorita ya tienes que aprender de una manera muy rápida, ¿no? Entonces aquí son varios factores. Uno es el tema cultural. Tenemos que trabajar en las culturas de que viene esta tendencia de esta automatización, de esta inteligencia artificial. El tema regulatorio también va a ser muy importante. Sí, al final de cuentas, el tema del factor humano. Y yo creo que el tema de las universidades, te tienen que crear en México pues, estos campos de innovación, estos campos que estén generando estas nuevas generaciones de ingenieros que creo que ya son muy diferentes a las ingenierías que estudiamos nosotros, algunos de hace ya muchos años. Entonces, el tema de la educación. Me volteas a ver a mí. No. O sea, ¿verdad? Estudiamos, sí había universidades en mi época, Fer. Mi carrera donde la estudié ya no existe, ingeniero electrónico en comunicaciones como tal, ya la evolucionaron. ¿Cuándo te graduaste tú? Yo me gradué en el 95. Y ya la carrera, en algunas partes existe, en otras no. Entonces ya la evolucionaron a mecatrónica, ya otras tendencias, ¿no? Entonces la educación, la cultura. Regulación, dices. Regulación también. No hemos hablado hasta ahorita nada de eso. Enrique, pediste la palabra. Digo, comentando un poquito lo que dice, les estamos enseñando a los jóvenes algo que en 5 o 10 años ya no les va a servir. Ese es el tema, ¿no? Yo a la gente que trabaja conmigo, yo le digo, a mí me enseñaron a programar en COBOL. ¿Quién de ustedes hace COBOL hace 15 o 20 años? No existe. Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Nuestras universidades tienen que evolucionar. Decía José Antonio respecto a la visión de empresa, pero creo que vale también en la carrera propia. No es saber cosas para que duren o no es construir un conocimiento que dure, sino un conocimiento que se adapte a los cambios. Bien lo dijo José Antonio. Nosotros vivimos ahorita en un cambio repentino. O sea,
Hoy es negro y mañana es azul. Y tenemos que tener esa capacidad de estar cambiando. Nuestra gente tiene que aprender y a desaprender muy rápidamente para dar los resultados que queremos. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado a ti desaprender, Enrique? Mi educación fue de la parte totalmente estructurada, programación estructurada. Y ahorita con esto del ChatGPT, inteligencia artificial y demás, en que te das cuenta de que no tienes que tener a fuerzas un objeto y un resultado, sino tienes un objeto y puedes tener en 1000 resultados porque se te abren muchísimas opciones. Eso es lo más complicado para nuestras generaciones. Bien. Yo creo también importante la capacidad de autoaprendizaje. Hace muchos años era muy difícil, tienes que ir a un centro educativo. Ahorita realmente el que quiere aprender, hay mucha información por todos lados para aprender y para desaprender. Entonces yo tengo amigos que estudian ciertos lenguajes de programación y les pregunto cómo van. No, ese ya lo dejé porque ya cambió. O sea, a los 6 meses, ¿y qué hiciste? No, pues me metí a entenderlo y a educarme por mí mismo, ¿no? Entonces el tema también de la autoeducación va a ser muy importante también. Antonio, pide la palabra. Sí, preguntabas qué vemos para México en 2023, 2024 en esta tendencia de industria 4.0. Yo creo que es muy importante tampoco olvidar el momento político, social que estamos viviendo en el país. O sea, vienen cambios estructurales muy fuertes. Entonces yo creo que también el líder de estas organizaciones que se están enfrentando a esta nueva tendencia está teniendo sus precauciones para tomar. Lógicamente sabemos que una industria que no entre en esta conversión pues puede perder mercado, puede quedarse rezagada. Entonces tienen que evaluar muy bien ese riesgo político, económico que se viene en el país, que no podemos dejarlo de lado. Yo creo que es algo bien importante también que puede afectar en esta transformación. Aquí también con esta proyección de México a los próximos 3 años, creo que hay diferentes condiciones, ¿no? Una es la proyección a partir de lo que estamos ahora, manteniendo lo que estamos haciendo ahora, y entonces, pues, va a haber avances, pienso, pero el mundo se va a mover a una velocidad tanto mayor que nosotros va a parecer que vamos en reversa. Creo que este es también uno de los momentos más importantes en decidir hacer las cosas de manera diferente. Y esto no va a suceder como país. O sea, si nosotros estamos esperando que como México las cosas cambien, no. Esto es un resultado personal y es un resultado de las diferentes instituciones. Me encantaría que fueran todas, pero por lo menos las instituciones privadas tienen esa obligación y esa oportunidad de hacer las cosas diferentes hoy. Si los que estamos ahora seguimos como estamos, no nos va a alcanzar. Me gusta mucho esto que planteas y le voy a pedir a los 4 panelistas, y si me permite lo voy a refrasear, pero es: si tuvieran que cambiar una sola cosa para acelerar su transformación hacia lo 4.0, ¿qué le recomendarían a alguien, a su mejor amigo? Enrique. Yo creo que el tema de aprender, porque lo hemos comentado, esto va muy rápido. Voy a decirlo, ChatGPT no es que ya esté totalmente posicionado, pero te puedo apostar van que en 4 versiones en 3 meses. En 5 meses ChatGPT va a hacer muchísimo más cosas. Y obviamente tienes que ir aprendiendo, tienes que ir entendiendo, tienes que estar viendo qué está haciendo. Para mí el estar aprendiendo es lo mejor. Y en las organizaciones es lo mismo. Voy a decirlo, Total Play empieza con la parte de telecomunicaciones y ahorita tiene un portafolio gigantesco. Y cada día están buscando aprender más cosas para dar más servicios. Ese es el tema, ¿no? Aprender para dar más servicios. ¿Qué consejo darías tú, Fernando? Yo, flexibilidad. O sea, la flexibilidad ahorita creo que todo encaja en lo que estamos comentando ahorita. Tienes que ser muy flexible, tienes que estar dispuesto a, si ahorita vamos para allá, mañana a lo mejor vamos a ir para allá, y ni siquiera dedicarle tiempo a entristecerte o a pensar de por qué tanto cambio, sino vámonos directo. O sea, ya ahorita en esta dinámica que estamos viendo ahorita en tecnología, tienes que tomar cambios de una manera muy rápida para tomar una ventaja competitiva en la competencia, porque si no ellos lo van a hacer a final de cuentas. Antonio.
Bueno, yo creo que otro de los aspectos importantes es la agilidad para adaptarte a los cambios, ¿no? O sea, eso sería lo que yo podría recomendarle a alguien que estuviera inmerso en esta tendencia, es esa agilidad para adaptarte, para manejar la información de una manera muy ágil y poder explotar toda esa información que vas a poder obtener. José Antonio. Yo diría, aprende hoy a las 11 de la mañana para implementar a las 3 de la tarde, para revisar a las 5 de la tarde y poner a funcionar la siguiente versión mañana a las 9 de la mañana. Eso es lo que tienes que hacer, a esa velocidad. Vale. En la charla que introduce este panel, José Antonio hizo yo diría, abrió una ventana que me parece que es bien interesante, la dimensión ética de todo esto que estamos hablando. Estamos hablando de decisiones que con frecuencia afectan la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, yo diría salud mental también. ¿Qué se vale y qué no se vale en Industria 4.0? Bueno, mira, yo creo que la ética es fundamental en la vida humana, porque de ahí es donde tú puedes depender la confianza o no confianza en algo. Para las organizaciones, obviamente, si tú al empleado éticamente le das la confianza que tiene un trabajo, que tiene forma de desarrollarse, que le das aprendizaje, que le das apoyos y demás, en esa parte la ética lo va a ayudar. Y del lado del empleado lo que tú estás esperando es que él trabaje con ética para que tú puedas conseguir los logros y los objetivos que estás tratando de conseguir como organización, ¿no? Yo creo que la ética no ha cambiado. O sea, si vemos la industria desde la 1.0, que era la época del carbón, la 2, la electricidad con las líneas de producción de los carros, la tercera, la computación, ahorita la 4.0 con toda la inteligencia, y el factor ética, yo creo que en toda la evolución de este camino de la industria hasta la 4.0, creo que ha sido el mismo factor, que si no eres ético, a final de cuentas, con toda la tecnología que tengas, pues a final de cuentas siempre va a haber un punto que te pueden, va a haber un problema a final de cuentas, ya sea a nivel personal, a nivel de empresa, y tarde o temprano va a haber un problema con eso. No, y hoy en las organizaciones creo que la parte ética, la parte humana, está teniendo un peso mucho mayor a lo que venía manejándose antes, ¿no? Hoy tienes todo un bagaje de posibilidades de inclusión, de género. Hoy es muy importante y creo que todo eso va acompañado de la ética para que las organizaciones cada día puedan tener toda una infraestructura con sus colaboradores mucho más sana, ¿no? Eso es muy importante. Y yo creo que también acá tenemos que considerar que la industria 4.0 nos da capacidades de hacer muchas cosas. Y tenemos que ser conscientes de que el poder hacer no te lleva a deber hacer. Y tiene que haber una autorregulación muy importante. Si tú te esperas a que las leyes acompañen, no hay manera de que las leyes se actualicen a la velocidad a la que está cambiando las capacidades tecnológicas. Entonces, cuidado, porque eso como seres humanos nos trae una responsabilidad como nunca. O sea, si yo dejo un billete de 100 pesos en la calle, ¿cuál es la probabilidad de que si me meto y regreso 5 minutos después, esté el billete hoy aquí? 0. Entonces, imagínense el riesgo que tenemos como humanidad. Ahora, afortunadamente hay algunos países en donde yo creo que de los que debemos de aprender, y perdón, y me duele profundamente decirlo, que en México sí desaparecen esos 100 pesos, y hay algunos países en el mundo en donde esos 100 pesos seguirían ahí. ¿Cómo hacemos para que los 100 pesos sigan ahí? Y entonces vamos a tener la capacidad de tener una evolución con esta industria 4.0, 5 y 6 correctas. Enrique, tú decías, está la ética, vamos a decir, de los colaboradores, lo que uno espera, y está la ética de los líderes. Y solo por enfatizar, son responsabilidades diferenciadas en una organización. Claro. Sí, o sea, obviamente el líder en una organización lo que va a buscar es una meta, un objetivo para poder hacerlo. Y tiene que hacerlo con ética.
Acaban de hablar de, es cierto, o sea, la diversidad que tenemos ahorita, diferentes edades que tenemos ahorita con colaboradores que estamos trabajando. El líder tiene que identificar todo esto para poder trabajar con cada uno de ellos. Eso es muy importante. Y de la parte del líder es importante que haga que sus colaboradores trabajen con ética hacia él también, porque obviamente para conseguir una meta necesitas que todos vayan a su bien común. Hay una pregunta sobre la cual quiero refrasear, que están mandando aquí el auditorio. Hablamos de lo que las empresas esperan de las universidades, pero también estamos hablando de las empresas ya como productoras de conocimiento. Me refiero a conocimiento en tiempo real que a su vez se convierte en capacitación, en prácticas. ¿Qué están viendo ustedes en materia de Industria 4.0 en esto de empresas como productoras de conocimiento? ¿Qué tan buenos somos? Estamos hablando no de patentes necesariamente, a veces son cuestiones de, oye, aprendimos esto hoy y nos va a servir para mañana, bueno, para el ratito, diría José Antonio. Pero el papel de las empresas como fábricas de conocimiento. José Antonio. Perdón que salte aquí, pero fíjense que hay una frase que nos llama mucho la atención y que es, si Bimbo supiera lo que Bimbo sabe, y es que uno se da cuenta de que es bien difícil poner a disposición el conocimiento en las manos de quien lo necesita cuando lo necesita y digamos que en las cápsulas digeribles, ¿no? Y estamos justamente con este momento de la inteligencia artificial, sobre todo de estos de Natural Language Processing, de traer todas esas bases de conocimiento y verdaderamente empezarlas a usar. Entonces agárrense por lo que viene, lo que vamos a poder hacer. Y me refiero a humanidad, no solamente el Grupo Bimbo, por supuesto. Ahora, yo creo que es relacionado a lo que preguntabas. ¿Qué tan la organización está preparada para el manejo de esta información, este conocimiento? Pues tan es así que hoy tenemos directores de transformación digital e información de una organización, algo que antes no vivían las organizaciones, porque hoy nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el cúmulo de información que tenemos y cómo debemos de aprovechar esa información. Creo que por ahí va el sentido del manejo de esta información. Enrique. En el caso de nosotros, porque es un caso muy particular para la parte de ingeniería, como comenté hace rato, las universidades no nos están dando lo que necesitamos en el país. La organización lo que ha estado haciendo es llamar a becarios, llamar a gente y capacitarlos en herramientas de ingeniería para poder subirles el nivel y lo que necesitamos en ingeniería en el país. O sea, no quiero decir que sea muy complicado, pero ya tenemos mucho diseño en tercera dimensión que en las universidades no se los están dando. Muchos conceptos que traemos de ingeniería mecánica o eléctrica que necesitamos para construir las industrias o las empresas que tenemos que construir nosotros. Entonces es lo que está haciendo la organización. La organización se está convirtiendo en una escuela para este tipo de cosas. Obviamente la chamba para nosotros es retener ese talento, ¿no? Sí, yo creo que somos copartícipes con las universidades de buscar el talento. Y a veces nos ha tocado traer gente, becarios, donde en teoría les vamos nosotros a enseñar y ellos también nos enseñan a nosotros, a final de cuentas. Entonces es un intercambio muy interesante que estamos viendo. A final de cuentas estamos buscando cómo ayudar a México. Tenemos una responsabilidad social, ¿sí? Entonces la tecnología también va a contribuir mucho a cambios ambientales, que también es otro factor que todo este tema de la industria 4.0 tiene que estar apoyando y ayudando. Era muy claro en el video que presentó José Antonio el tema de reducción de emisiones, reducción de, bueno, prácticamente reducción en todas las categorías. Todos los aspectos ambientales. O sea, nosotros tenemos que eventualmente movernos a un impacto positivo. ¿Dónde puede haber más impacto en términos de cadenas de valor con Industria 4.0? ¿Dónde está, literalmente, dónde están las frutas más fáciles de cortar y dónde están las más complicadas? Si quieren, me animo con este punto. Creo que la industria 4.0 y toda la capacidad de medir, o sea, sobre todo el IoT, Industrial Internet of Things,
en donde estamos midiendo los puntos de consumo de energía, de agua, los impactos en el suelo, los niveles de desperdicio. Entonces eso está generando una cantidad de información brutal. La capacidad de análisis de esa información nos va a llevar a los puntos en donde tenemos que hacer las mejores decisiones. Y aquí, por ejemplo, hay temas muy interesantes porque va a llegar un momento en que a lo mejor, y estamos muy cerca, ¿no?, de tener cero uso de energías no renovables. Y nosotros tenemos el compromiso de que para el 2025 el 100% de nuestras fuentes de energía van a ser renovables. 2 años. Sí. Y vamos muy bien. Lo vamos a cumplir. Pero entonces la cosa no acaba ahí. La cosa no acaba ahí y es el concepto de carbon positive. Entonces nos tenemos que empezar a preguntar qué podemos hacer por las comunidades. O sea, no alcanza a lo mejor ya nuestra cadena de suministro porque el reducir 1 gramo de CO2 a lo mejor es muy caro. Pero reducir 1 tonelada de CO2 en una comunidad se vuelve mucho más atractivo. Y es más, podemos nosotros empezar a trabajar inclusive con la competencia. Lo que estás diciendo es, hay un punto en donde tus eficiencias van a hacer que el rendimiento marginal sea muy bajo. Claro, y pero ahí no acaba la oportunidad. Tienes blue oceans por todos lados. Exactamente, y entonces ahí es donde tenemos que entender con quién competimos. Nosotros competimos con la competencia en el mercado, no competimos con la competencia en el medio ambiente, por ejemplo. O para ser un mejor país, en el sentido que sea Antonio. Exactamente, eso. Tenemos que ser muy conscientes de dónde podemos ampliar estas fronteras. Buenísimo. Enrique. En el caso de nosotros, lo que nosotros tenemos que es construir con eso, ¿no? La huella de carbón, lo que vayamos a construir para que prendamos esa planta, ya tenemos regulaciones hasta mundiales. Entonces, para nosotros es muy, muy importante este tema. La parte de sustentabilidad, la parte de medio ambiente, tenemos áreas que están trabajando directamente y todos los días trabajando en esto. Decía José Antonio, tenemos a nuestra disposición una cantidad de información, de datos, que ya no nos da derecho a meter la pata tomando decisiones cuando las decisiones son con datos, ¿no? Exactamente, es lo que terminas haciendo. Aparte de todo este tema de la industria 4.0 está el tema de la simulación. Entonces una ventaja muy grande es que permites simular todo tu proceso y de manera prácticamente antes de echarlo a andar puedes ver dónde hay mejores oportunidades, al final de cuentas esa información, y eso te va a llevar a hacer ya sea reducción de temas contaminantes o tener mejor información o dar una mejor respuesta, ¿no? Entonces la simulación es algo muy importante dentro de este 4.0. Existe algo que se llama en este punto lo que se llama el gemelo digital, que tú puedes tener, si un avión va volando, tú puedes tener un gemelo digital en tu computadora, puedes estar viendo todos los datos al mismo tiempo y puedes estar adelantándote a lo que podría pasar en el avión, en los motores. Por un momento dije como el amigo imaginario. Sí, se llama gemelo digital. Entonces todas estas tecnologías te van a ayudar a ver dónde está tu mejor optimización dentro de un proceso. A lo mejor a veces no sabes, pero sí puedes simular este proceso completo y ver dónde hay cuellos de botella o mejores oportunidades de negocio. Buenísimo. Y yo creo que el video que nos mostró José Antonio también es muy referente, ¿no? En la parte cuando mostraban ellos la parte de reducción de desperdicios. Yo creo que esto también es importante, no nada más emisión de CO2, la parte de desperdicios es muy importante. Hay cadenas de producción en donde el desperdicio es impresionante y hoy en día a través de esta transformación creo que también tenemos una gran ventaja de eliminar eso que estamos haciendo en favor del medio ambiente, ¿no? Prácticamente estamos terminando. Me gustaría pedirles una breve conclusión, 1 minuto. Si traían literalmente un conejo en la chistera, un consejo en la chistera, o alguna cosa que hayan aprendido del diálogo de este panel que quieran compartir con quien nos está escuchando, viendo. Yo el mejor consejo que puedo dar ahorita para la industria 4.0 es que pongamos los pies en la tierra. Yo sé que ahorita inteligencia artificial, todo es muy fancy y Microsoft y todo el mundo te da.
pongamos los pies en la tierra, veamos hacia el frente, qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar, para poder cimentar algo que nos traiga un beneficio. Ese es mi principal consejo. Yo creo que estoy convencido que la industria 4.0, que es una revolución verdadera, en este momento no se siente tanto, pero es una revolución, va a pasar con, sin o a pesar de nosotros. Asegurémonos de ser parte de los que actuamos y no somos víctimas. Perfecto. Yo creo que va a ser una serie de varios factores dentro de la empresa que tenemos que ir preparándonos. La industria 4.0 tiene muchos elementos de conectividad, entonces tenemos que tener una muy buena conectividad, elementos de ciberseguridad, mucha información se va a ir a la nube, ¿sí? Todo el cloud computing, todo el tema de nube, entonces tenemos que ir trabajando en paralelo. Va a ser muy difícil que una empresa no tiene buena conectividad, que todavía no utiliza la nube, ¿sí? Que todavía no tiene los primeros elementos, a lo mejor en inteligencia artificial, de un día a otro quiere hacer grandes cambios tan fuertes, ¿no? Entonces estos pasos que te comentábamos, que son las bases, va a ser muy importante para cuando llegue el momento y la empresa, también el factor humano esté preparado y esa cultura dentro de la empresa, hacer ese cambio a final de cuentas, ¿no? Antonio. Sí, bueno, yo creo que finalmente, como lo decían, nos tenemos que enfrentar sí o sí a esta nueva realidad. Y creo que lo que necesitamos ser es ser muy responsables en la toma de decisiones, hacernos de los recursos que podamos tener en ese momento para enfrentar esta evolución y éticamente y socialmente también ser muy responsables en lo que vamos a implementar. Creo que ese sería el... Bien, perdón, Enrique. Rapidísimo. Yo lo que pediría para esta industria 4.0, que la tomemos como algo personal. En realidad somos los actores, porque anteriormente en las otras revoluciones dependías de algún tema. Aquí la verdad es que nosotros estamos generando todo esto. Lo vuelvo a repetir, celulares, teléfonos, coches, somos los actores de la industria 4.0. Bien, muchísimas gracias Antonio Nájera, Fernando Zamora, Enrique Sosa Rey, José Antonio Parra, pero sobre todo muchas gracias a ustedes que han estado acompañándonos vía remota y a los que están en el auditorio El Economista. Les pido un aplauso para nuestros panelistas. Gracias. En la unidad empresarial y de gobierno de Total Play ofrecemos soluciones, seguridad, expansión. También hay otras formas de explicarlo. Enlazamos, protegemos. ¿Lo quieres más fácil? Gobierno. Trabajamos mano a mano para ofrecerte más seguridad y mejores servicios en la ciudad, como los espacios inteligentes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de CDMX y Quintana Roo. Banca. Aseguramos transferencias y agilizamos transacciones en la banca digital. Somos esa seguridad que no ves, pero que está presente en cada segundo durante tus operaciones. Educación. Acercamos estudiantes y docentes a la mejor experiencia educativa con diferentes herramientas tecnológicas. Servicios. Nos gusta ayudarte a cumplir tu misión, siempre abriendo las posibilidades de negocio. Facilitamos la creación de ventajas competitivas para que seas el líder de tu mercado. Retail. Hacemos de lo complejo pasos simples para tus clientes, estabilidad, confiabilidad y seguridad en todas tus operaciones. Industria. Usamos la tecnología a tu favor para disminuir errores humanos, aumentar la productividad, mejorar procesos e incrementar la seguridad. Hospitalidad. Somos pieza clave en hospitalidad. Garantizamos la mejor experiencia en turismo. En pocas palabras, somos un equipo con las mejores soluciones para tu empresa. No importa cómo lo expliquemos, importa cómo juntos podemos crear un mundo mejor. Unidad empresarial y de gobierno de Total Play.